propongo, hermanos, en esta mañana que hagamos una suerte de viaje. Vamos a hacer junto con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está viajando a Roma, no lo hace con fines turísticos, sino que va preso. Va preso a Roma y tiene que comparecer ante las autoridades, ante el tribunal, ante César, y es un viaje, como pueden ver allí en el mapa, un viaje largo, desde Israel, desde Palestina hasta Roma, que llevaba mucho tiempo. Y en ese viaje pasaron muchas cosas. Todo el capítulo 27 habla de lo que va sucediendo. Y nosotros vamos a leer solo las intervenciones, porque es imposible leer todo el capítulo, por el tiempo. Vamos a leer solo las intervenciones que hace Pablo, las veces que él participa y habla algo y dice algo en este viaje, en este recorrido. Así que arrancamos en el versículo 9 del capítulo 27 y los dejo sentados allí en este caso. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón, ya están navegando, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación, les dijo: amigos, si seguimos navegando creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zafar de allí. Creían poder arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento huracanado, conocido como Euroclidón, dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Pasamos al versículo 20. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo: amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos, así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Y pasamos al versículo 30. Algunos marineros, sin embargo, trataron de huir de la nave y, aparentando que querían soltar las anclas de proa, echaron a armar la lancha salvavidas. Pero Pablo les dijo al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras de la lancha y dejaron que ésta se perdiera. Comenzaba entonces a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo: ya van 14 días que ustedes están en ayunas y con paz de espera. No han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Entonces todos se animaron y también comieron. Hasta aquí leemos. Lo resumí lo más posible, ¿no? La lectura, como para tener bien en cuenta las intervenciones que hace el apóstol en este viaje. Es un viaje que a mí siempre me llamó la atención, diría que desde chico. Siempre me llamó la atención este capítulo 27, este viaje que hacen a través del mar Mediterráneo. Un viaje muy interesante, siempre me gustó, como les dije, y es un viaje que tiene muchas vicisitudes, muchas cuestiones, que cambian de barco, que viene la tormenta, que entonces van a la deriva, el barco se va deteriorando, tiran la carga, pierden las esperanzas, allí quieren algunos subir del barco, finalmente se aproximan a la tierra, tienen que naufragar, tienen que nadar para llegar a la costa. Es toda una aventura este viaje, realmente es una aventura digna de que se haga una película. Y hoy se hacen películas de eventos así, realmente, ¿no? Y llenan 2-3 horas. Se podría hacer una película tranquilamente de esto que sucedió, pero no es una historia de ficción, es una historia real esta que sucedió, no es una imaginación, no es para una ficción de película. Realmente le sucedió al apóstol Pablo esto, es un hecho histórico real.
Y cuando le sucede esto al apóstol Pablo, ya Pablo no es un jovencito, un novato, es un hombre ya tirando a grande, adulto más grande, y ya es una persona con trayectoria, con conocimiento, con experiencia. Ya él ha recorrido medio mundo, ha fundado numerosas iglesias, ha enviado casi todas las cartas que tenemos de Pablo en el Nuevo Testamento, ya las ha enviado a esas iglesias que él ya ha fundado. Es una persona muy reconocida en el ámbito cristiano, todos los cristianos lo conocen, desde Palestina hasta Grecia, Roma, Asia Menor. Es conocido, reconocido como una autoridad por todo el ámbito cristiano. Y también lo reconocen los opositores, los judíos también lo conocen, es conocido hasta por los enemigos de él, tanto los que viven en Palestina, la propia tierra, como los que viven fuera. Cuando estuvo en Jerusalén hubo algunos que llegaron de fuera, judíos, y lo reconocieron, así que era conocido también por los enemigos. Y en el ámbito romano también era una persona especial, porque era ciudadano romano, tenía ciertos privilegios. Y siguiendo el libro de Hechos vemos que hasta tuvo contacto con gente poderosa. Él tuvo que comparecer 2 veces allí, 2 veces habló con gobernadores romanos, habló también con un rey, y habló con respeto, pero con soltura también, con confianza, y habló largo y extendido con estas autoridades. Era un hombre reconocido, experimentado, con trayectoria. El centurión, cuando lo tomó ahí en el barco, lo trató con un trato ya diferencial, especial, e incluso hasta técnicamente. Le dice en 2 Corintios, en esta carta, dice que él ya había tenido 3 naufragios antes de este viaje. 3 veces había naufragado. Era un hombre que conocía el arte de la navegación por experiencia, el mar Mediterráneo, la duración, las tormentas, el clima. 3 veces había naufragado ya. Se había hundido el barco y él había tenido que saber nadar y sobrevivir horas ahí aferrado a una tabla y cómo llegar a la costa por su cuenta. Conocía de viajes, de navegación. Y como tal, en calidad de todo este reconocimiento, esta trayectoria y este conocimiento del arte de la navegación, como tal, él dio un buen consejo al principio. Dice, se acerca el otoño, el invierno, aquí no lo dice, pero por la fecha se ubica allí, se acerca el otoño, el invierno, la navegación en el mar Mediterráneo se complica, el clima, las tormentas, los vientos, más en aquel tiempo, aún hoy es complicado, pero más en ese tiempo, entonces no se va a poder navegar, es riesgoso para la pérdida, se puede perder el barco, pero también se pueden perder vidas, incluso, que es mucho más serio. Entonces ya viene el mal tiempo, mejor quedémonos en este puerto, invernemos acá y después salimos. Dio un consejo preciso, útil, concreto, un hombre práctico. Sin embargo, no lo oyeron, no le prestaron atención. El centurión habló con el capitán, el piloto, habló con el dueño del barco, y acordaron, vamos a tratar de navegar un poquito más, vamos a acercarnos a otro puerto que allí está señalado, Fenice, vamos hasta allí, y ahí vamos a estar más cerca, avanzamos en el recorrido. ¿Por qué tomaron esta decisión? Tal vez porque era un barco, el dueño del barco llevaba trigo a Roma y quería aproximarse más, acercarse, resguardar en un mejor puerto, no perder la carga, por cuestiones materiales, económicas. Quizá el centurión dijo, bueno, el piloto, el que maneja el barco y el dueño son hombres experimentados, conocen la ciencia, es la opinión humana de gente que ha recorrido, que ha viajado, que se dedica a esto, es la opinión de ellos, entonces vamos a darle más peso. El hecho es que el consejo de Pablo fue desestimado, se lo despreció a ese consejo, no se lo tuvo en cuenta. Pablo habló sensatamente, y vemos que habló sensatamente por lo que sucedió después, pero despreciaron su consejo, lo pusieron a un costado. Y no solo eso tuvo que sufrir Pablo, sino que después, cuando realmente viene la tormenta y el barco queda a la deriva, él tiene que sufrir las consecuencias de la decisión que tomaron los otros, que no lo escucharon a él, tomaron otra decisión equivocada y ahora él, no solo despreciado en su opinión,
sino que ahora tiene que sufrir las consecuencias de la decisión de ellos, porque Él está embarcado con ellos. Él forma parte de ese contingente que está viajando en el mar Mediterráneo en ese barco. Él no está aislado. Él dio un buen consejo, no lo tomaron en cuenta, siguieron una decisión errada, otro rumbo, y ahora tiene que sufrir las consecuencias, porque forma parte de ese pasaje en ese barco. Esto representa un poco figurativamente, metafóricamente, representa lo que nos suele suceder a nosotros, este viaje de Pablo. Tratamos de ser buenos cristianos, ser fieles a Dios, seguir la voluntad de Dios. En este viaje de la vida, podríamos decir, tratamos de ser fieles a Dios, conducirnos bien, correctamente. Y en este viaje de la vida estamos embarcados con mucha gente, muchos tipos de embarcaciones, podríamos decir. Estamos embarcados en un país, en una provincia, en un municipio, sujeto a las decisiones que toman los gobernantes, decisiones a veces correctas, a veces incorrectas, sufrimos las consecuencias, vivimos acá, sufrimos las consecuencias de lo que decidan, y estamos embarcados con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, en la escuela o donde vayamos a estudiar, en el lugar que trabajamos, con los compañeros, los jefes, los patrones. Estamos embarcados con nuestros amigos, en el vecindario también influye mucho, los vecinos, la familia. Estamos embarcados con nuestra familia en este viaje. Algunos los hemos elegido en este viaje, otros no. No elegimos a los compañeros de trabajo, ¿no? El vecindario, a veces el vecino no lo elegimos, el país con sus contingencias no podemos elegir nosotros, pero estamos embarcados con muchos otros, voluntariamente o involuntariamente estamos embarcados con ellos. Imaginamos en nuestra imaginación que, bueno, pero yo soy cristiano, tengo una conducta, ellos saben que me conduzco correctamente, que hablo correctamente, que digo la verdad, que me manejo adecuadamente, que no traiciono, que no miento, que no engaño, que no estafo, tengo un buen testimonio, ya me conocen de hace años, de hace tiempo, y entonces pensamos que somos diferentes, somos distintos, y entonces pensamos que cuando damos el consejo útil, preciso, concreto, se nos va a oír, nos merecemos que nos escuchen, porque ellos saben que somos distintos, saben de nuestro testimonio, de nuestra conducta. Entonces imaginamos nosotros que nos van a oír, que nos van a tener en cuenta, porque es un consejo preciso, útil. Y sin embargo nos pasa como el apóstol Pablo. Nos sorprende que de pronto dimos el consejo y no somos oídos, que siguieron para el lado contrario, el consejo adecuado, y vemos que toman la decisión contraria, que no toman en cuenta nuestra opinión, nuestro consejo. Y estamos embarcados con ellos, formamos parte de este viaje. Y lo que decide la gente, la familia, los amigos, en el trabajo, los compañeros, en el país, en alguna forma esa decisión errada nos influye, nos salpica, sufrimos las consecuencias con ellos. Siguen su rumbo equivocado, no escuchan el consejo y nos afecta, por más que no querramos, lo que sucede alrededor nuestro en la familia, en el vecindario, en los amigos, hasta en el círculo de personas que contactamos en la iglesia, nos afecta a nosotros, nos salpica, formamos parte de un viaje y estamos con ellos y nos sorprende. Pero no debiera sorprendernos. Siempre, esto es una verdad que tenemos que recordar, siempre tenemos que recordar esto, de que el mundo tiene un rumbo y el reino de Dios tiene otro rumbo contrario. Van para distintos rumbos, no van juntos. A veces nos sorprende que no sigan el buen consejo, la buena instrucción. Le dije lo correcto, lo adecuado, hizo lo contrario. Es que siguen el mundo va para un lado y el reino de Dios va para otro. No van para el mismo lado. No debiera sorprendernos o ofendernos esto. Pablo le dice a los romanos, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios se mueve
hacia allá, hacia la justicia, la paz, el gozo. Es movido, guiado por el Espíritu Santo, motorizado por el Espíritu Santo. Busca la paz, la justicia, el gozo. ¿Y el mundo qué busca? Y lo que hay en el mundo y proviene del mundo, Juan dice, los deseos de la carne, las pasiones, los deseos de los ojos, se guían por la vista, y la vanagloria de la vida, el materialismo. Es decir, van para dos lados completamente contrarios. Uno busca la justicia, la paz, el gozo, movilizado por el Espíritu Santo. El otro, las pasiones, se guían por lo que se ven, y la vanidad de la vida, y el materialismo. No debiera sorprendernos que el mundo sigue un rumbo distinto y desoye nuestro consejo, nuestra instrucción. Allí viene el barco, ¿no? Está a la deriva en medio de la tormenta. No siguieron el consejo que dio Pablo, lo desestimaron. Por materialismo, por confiar en la experiencia humana, siguen otro camino y están sin esperanza. Piensan que van a perder la vida. Y acá llega el momento interesante, allí cuando está dando círculos ese barco, ¿no? En el mapa. Acá llega el momento interesante que es lo que hace el apóstol en ese momento. Ya desestimaron su consejo, están en la tormenta, perdidos. ¿Qué actitud asume Pablo en ese momento? Cuando vienen los problemas. ¿Qué hace él? Y él no es un resentido. No se enoja. No escucharon mi consejo. ¿Cómo puede ser con mi experiencia, mi recorrido, mis conocimientos, la estima que me tienen, lo que he hecho? No está enojado. ¿Cómo puede ser que no me hayan escuchado a mí? No está desanimado diciendo, y bueno, el mundo está perdido, ya no hay más nada que hacer. No vale la pena esforzarse más. Desanimado. No se desentiende, es decir, se sienta allí y dice, bueno, vamos a ver ahora cómo se las arreglan. No escucharon mi consejo, a ver cómo se las arreglan. Y se ponen a mirar, a evaluar cómo sufren y cómo resuelven el problema ellos solitos. Y evaluamos, ahora que se las arreglen solos, a ver cómo salen de este problema. Yo me desentiendo, yo argentino. ¿No? Yo no me meto ahora que se arreglen ellos solitos. O no llegó al escepticismo de decir, bueno, yo ya hablé una vez, ¿para qué voy a hablar otra vez? No me van a escuchar, son la misma gente, otra vez voy a hablarle, seguramente no van a volver a escuchar, así que no tiene sentido. No cayó en esas actitudes. Aun cuando no lo escucharon al principio, aun cuando están en medio de los problemas, y aun cuando a él mismo lo perjudicaron porque forma parte de ese viaje, el apóstol no bajó los brazos, sino que sigue comprometido con la gente, sus compañeros de viaje, con la gente que está allí en el barco, que son más de 250 personas que viajan con él. Él sigue comprometido buscando el bien de esa gente. No cayó en ninguna de esas actitudes de escepticismo, pesimismo, desánimo, resentimiento, sino que él dijo, bueno, damos vuelta a la página y tratamos de ayudar. Y trató de ayudar en cuestiones prácticas. En principio en cuestiones prácticas. De pronto estaba evaluando lo que sucede en el barco y dice, algunos marineros trataron de huir de la nave en un determinado momento. Entonces Pablo les dijo al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en la nave, ustedes no se podrán salvar. Es un hombre atento que está viendo cómo se mueve cada uno en el barco, qué hacen los marineros, si están cumpliendo cada uno su función. Y allí ven que los marineros quieren irse en un bote salvavidas, escapar porque se acerca la playa, y si no están los marineros, cuando el barco llegue a la costa, ¿quién va a manejar el barco? Se va a perder el barco y las vidas. Entonces habla con la fuerza, diríamos, policial de seguridad del barco y le dice, miren, tengan en cuenta esto y detengan a los marineros. Un hombre práctico que está viendo qué hace cada uno en la seguridad y que nada se salga de control en la cuestión práctica. Y más adelante Pablo les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera, no han comido nada, yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Pablo está preocupado por la alimentación y la salud de la gente que está con él. Dejan de comer varios días, 14 días habla allí, ¿no? Dejan de comer varios días, se van debilitando, van perdiendo fuerzas, se pueden enfermar. Ahora viene el momento de la zozobra del barco, hay que tirarse al agua, hay que nadar, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano.
tienen que estar sanos, fuertes, está preocupado por la alimentación y la salud de sus compañeros de viaje, de la tripulación. Está tratando de dar una mano en cosas prácticas, en la seguridad, en que cada uno cumpla su función, en que estén bien alimentados, estén sanos, fuertes para el momento en que haya que ganar la costa. Uno imaginaría al apóstol, lo imaginamos nosotros erradamente, como un místico que está allí en el medio del barco con la Biblia abierta, leyendo los salmos allí, orando a Dios, y que cada vez que habla, de cada 3 palabras, una es Dios. Imaginaría, hablando grandes verdades, dedicado a lo espiritual, a lo celestial. Y es un hombre práctico que está mirando si los marineros cumplen su función y si la gente está comiendo. Bien metido en la realidad, en las necesidades de la gente. Y eso es lo que hay que hacer. Los cristianos tenemos la obligación de ayudar en cuestiones prácticas, en la necesidad. Es parte de nuestra misión, de nuestra tarea. No puedo detenerme mucho en esto porque el tiempo se me va, pero si uno recorre la historia, los cristianos fueron los que fundaron el primer hospital. Allá por el 300 y pico, en el siglo IV, en Turquía, en una ciudad que se llamaba Cesarea, como otras que había Cesarea, allí fundaron, el primer hospital fue fundado por cristianos. Y los orfanatos en el 1800, que George Muller creó en Inglaterra, en la sociedad postindustrial, donde había muchos huérfanos, creó 5 orfanatos y pasaron miles y miles de niños y adolescentes y jóvenes. Lo crearon cristianos. Y también muchas escuelas, en lugares donde faltaba educación para los niños, para los adolescentes y los jóvenes, para poder darle una mejor calidad de vida. Y muchas escuelas, ustedes saben, fueron fundadas por cristianos. Y actualmente muchos centros de rehabilitación, de adicciones, de alcoholismo y todas estas cuestiones, también fueron fundados por cristianos. Es decir, los cristianos están involucrados en la historia, en cuestiones de ayudar a los necesitados, en cuestiones prácticas. Es parte, Pablo lo entendía así y practicaba esto. Los cristianos tenemos que dar una mano en medio de la necesidad. Es parte de nuestra función, es parte. Como iglesia lo hacemos, todos juntos. Estamos ayudando allí en el hospital, a los bebés, a los recién nacidos, a sus familias en alguna manera. Ayudamos en el norte, en Laguna Yacaré, en esta obra educacional y espiritual, y no hay que sentir ningún orgullo, estamos cumpliendo con nuestro deber, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, es parte de lo que tenemos que hacer. Y también cada uno de nosotros en forma individual tiene que ayudar en la necesidad, tiene que ver la forma de buscar, a ver, ¿qué puedo ayudar en cuestiones prácticas y de necesidad? Es nuestro deber, Pablo lo entendió así y es parte de nuestra misión, ayudar en la necesidad. Y principalmente Pablo ayudó en la parte espiritual. Allí sí, la parte espiritual. Pablo se levantó en la cubierta del barco y cerca de los que estaban viajando con él, mucha gente variada, presos, soldados, marineros y demás que viajaban, allí se levantó y dio unas palabras, dio un mensaje. No extenso, es cuestión de 2 o 3 minutos lo que él habló, 4 o 5, pero dio un mensaje espiritual. Habló de un par de verdades, 2 verdades principales les dijo en ese momento. Allí en medio del barco, sobre la cubierta, en medio de la tormenta, a la gente que los rodeaba les dijo 2 verdades espirituales. Con franqueza, indicando primero lo que habían hecho mal. La primera verdad les marcó lo que habían hecho mal. Pablo les dijo: amigos, ustedes debieron haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Primero les marcó lo que habían hecho mal. Digo, ustedes tomaron una mala decisión, hicieron lo incorrecto. En tiempo de tormenta salieron con el barco, no escucharon el buen consejo, ahora van a tener que sufrir las consecuencias, el barco se va a perder y estamos en medio de todos estos problemas. Les marcó lo que habían hecho mal. Les recordó, esta decisión que tomaron estuvo equivocada. Y ahora están en medio de estas consecuencias que van a tener que sufrir por esa decisión equivocada. Primero le dijo, reconozcan la falta que cometieron, reconozcan que están haciendo algo incorrecto.
que hicieron algo incorrecto y que tienen problemas ahora. Esa es la primera verdad que les dijo. Que ayudemos en la necesidad es útil, importante, es parte de nuestra tarea. Pero lo principal como iglesia es dar la respuesta espiritual, que es lo que está haciendo Pablo. La ayuda práctica en la necesidad, hay gente no cristiana, organizaciones no cristianas que también dan ayuda al necesitado. Pero la respuesta espiritual únicamente la puede dar la iglesia, los cristianos. Esa es ineludible y esa es la principal, y es lo que está haciendo Pablo. Ayuda en lo práctico, pero ahora voy a dar la respuesta espiritual que únicamente puede dar un cristiano. Y tenemos que ser fieles a la verdad. Tenemos en las Escrituras la verdad y no podemos claudicar. Si la verdad está allí y hay que hablarla. Y resulta antipático, y cómo voy a decir esto, y es inconveniente, no es políticamente correcto, pero es la verdad y hay que decirlo. Hay que decir esto está mal. Y vivimos en medio de una sociedad materialista que busca lo placentero, lo pasajero, que arma familias en una forma, en otra, matrimonio, contra la naturaleza, de cualquier forma. Y hay que decir las cosas, y la corrupción, y todo esto, y hay que decir esto está mal. La verdad es otra. Hay que denunciar lo que está mal, hay que denunciarlo. No podemos claudicar en la verdad. Pablo les dijo, esto que hicieron estuvo mal y van a sufrir consecuencias. Y nosotros tenemos que decir, esto está mal y parece todo brillante, pero van a sufrir consecuencias. Y me van a aplicar también, pero van a sufrir consecuencias. Pablo hizo esto. Los confrontó y les dijo, hicieron algo incorrecto. Les dijo, están yendo por un mal camino. Pero Pablo allí avanzó a la segunda verdad, el segundo componente de esta parte espiritual de aporte de Pablo. Tuvo palabras, porque no es solo confrontar y denunciar y decir que está mal todo y decir, marcar con el dedo, están haciendo esto mal, estás haciendo mal esto. A veces pasa que el cristiano también en su familia destaca todo lo que está mal, lo que cada uno va haciendo mal, o en el ámbito que se desarrolla, de estudio, de trabajo, solo marca lo negativo y lo negativo y lo negativo y lo negativo. Pablo marcó lo que estaba mal, pero después, en una segunda parte, dio un mensaje de aliento, de esperanza, mostró cuál era la salida, que había esperanza, habló de Dios, de confiar en Dios. No hay las dos cosas, hay que hablar de la verdad y decir el error, pero hay que mostrar la salida, el camino de esperanza. Ese es el segundo aspecto valioso. Y Pablo lo hizo. Pero ahora, le insisto, dice Pablo, le insisto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Fíjense, habló de Dios, les empezó a hablar de Dios, les dio ánimo, les habló de confianza, les habló de que no iban a perder la vida, les marcó el error, pero les abrió la puerta de salida. Les dijo, hay salvación, está Dios, no tengan miedo, podemos confiar, hay esperanza, hay una salida. Dio la otra parte del mensaje. Y lo hizo en ese momento. Ubíquense, imagínense, ¿no? Ahí, en la cubierta del barco, en medio de la tormenta. Lo hizo en ese momento, de decir lo que habían hecho mal y les habló de Dios y de la esperanza y la confianza. No esperó a que terminara todo. Bueno, cuando lleguemos a la playa, a la costa y estemos todos juntos allí descansando, allí van a poder prestar atención y les voy a hablar. No, les habló allí mismo, en la cubierta del barco. Allí en medio de la tormenta les habló de Dios. A veces nosotros dudamos, ¿no? Yo dudo, usted duda quizá también conmigo. Dice, ¿será el momento oportuno de hablar? Y hablo en este momento, vemos que la gente está corriendo, medio problema. ¿Hablo ahora o espero? ¿Será conveniente? ¿Me van a prestar atención o no? ¿Nos oirán en este momento? ¿No será el momento conveniente? ¿O espero más adelante cuando esté quieto, tranquila la persona? ¿Hablo ahora o no? El apóstol Pablo, en la cubierta de ese barco que había perdido las velas, que ya estaba deteriorado, que habían tirado las cargas, que iba a la deriva, caían las olas. El viento arreciaba, el cielo estaba oscuro, no veían estrellas, no veían sol, luna, nada, no sabían ni para dónde iba. Allí, en medio de esa cubierta,
el apóstol Pablo se levantó y les habló a los soldados, a los marineros, a los presos y demás personas que viajaban con él. Allí se plantó, él se levantó y habló. En ese barco en medio de la tormenta, la oscuridad y sin esperanza. No esperó nada. Esto es una conducta no excepcional. Uno dice, bueno, es un naufragio, es un barco en el mar Mediterráneo. ¿A cuántas personas le pasa esto? No, pero es una conducta habitual. Lo insto a que estudie esto en el apóstol Pablo. Es habitual en el apóstol Pablo. Él cuando se abre la puerta habla instantáneamente. Allí con el carcelero de Filipo, en medio de un terremoto, habiendo sufrido los azotes, los presos libres y todos, allí él apenas vio la puerta abierta, no solo le habló al carcelero, sino que les habló la palabra del Señor a él y a toda su familia. Y cuando tuvo que comparecer ante alguna autoridad y estaba en riesgo su vida, y él aprovechó y habló de Dios. Es decir, es una conducta habitual del apóstol, que ante la menor oportunidad él da la orientación espiritual. No está esperando otro momento. Nosotros estamos embarcados, no en ese viaje, ¿no? Pero el viaje de la vida, recorriendo el viaje de la vida. No estamos solos en este recorrido. Hay gente con la cual nos gusta recorrer este viaje. Hay otras que, bueno, nos han tocado, podríamos decir, en el trabajo, en el vecindario, aún en la misma familia, puede ser alguno, en el mismo círculo de estudio. Hay gente que nos gusta viajar con ellos, hay otros que, bueno, son las personas que nos ha tocado. A veces esas personas toman decisiones equivocadas, aun cuando le damos un buen consejo, toman una decisión equivocada, eligen el camino errado, el camino del mundo, y después vienen los problemas, y nosotros estamos en medio de los problemas que generó la gente, los compañeros de trabajo, los familiares, nos vemos salpicados por esos problemas. No es agradable, obviamente no es agradable, verse envuelto en medio de los problemas que generó gente que no se conduce bien. Y yo estoy ahí en medio del problema, viendo las caras y sufriendo las penurias allí con todos ellos. No resulta agradable, la verdad que no resulta agradable. Pero tenemos un consuelo, que nosotros somos pecadores como ellos. Nosotros también tropezamos como ellos. Nosotros también cometemos nuestras faltas. Jesús no tenía faltas, era sin pecado y sin embargo vino y tuvo que sufrir todos los embates del mundo. Y él no tenía pecado y toleró y aguantó todo lo que el mundo hizo en contra de él. Si él pudo resistir, nosotros que somos pecadores y que cometemos faltas, tenemos que entender, ¿no?, la conducta errada del mundo. Tenemos que ser más abiertos, más misericordiosos, más pacientes. No tenemos que sentirnos heridos en nuestro orgullo cuando damos un buen consejo y no es atendido. A veces nos sentimos heridos en nuestro orgullo. ¿Cómo no me atendieron a mí, Claudio, que me conocen y todo? ¿Cómo no escuchó mi consejo, mi opinión? ¿Sabe quién soy? Te sentís ofendido. No es que sentirse así ofendido en nuestro orgullo. O desanimarnos, tipo el profeta Elías que se quiere dejar morir, ya no hay nada más para hacer acá. O desentenderse, y bueno, yo hablé, ahora que se las arreglen, no me interesa nada. El desentendido. O el escéptico, yo a esa persona yo le hablé una vez, no me escuchó, no le vuelvo a hablar nunca más. Esa actitud también a veces la tomamos. No le voy a volver a hablar, ya hablé una vez, miró para otro lado, no le interesó nada, yo a esta persona no le vuelvo a decir nada. Si hubiera hecho Pablo eso, no, Pablo habló una segunda vez, tercera, cuarta vez. Debemos arremangarnos como el apóstol Pablo. Hay que arremangarse como el apóstol Pablo, ayudar, insistir, dar vuelta a la página, insistir, ayudar en la necesidad, en las cuestiones prácticas, ver, a ver en qué campo, en qué manera puedo ayudar en las cosas prácticas que están necesitando. Y principalmente, que únicamente nosotros los cristianos podemos hacerlo, y principalmente y fundamentalmente, dar la respuesta espiritual. Dar la respuesta espiritual, que si no la damos nosotros, si no la transmitimos nosotros, ¿quién la va a transmitir? Hablar la verdad precisa y decir aquellas cosas que están incorrectas y que van por un mal camino y que van a producir consecuencias, denunciar lo que está mal, decir lo que está mal, sin temor.
Y dar también la salida, dar la palabra de esperanza, de confianza, hablar de Dios, hablar de que pueden salvar sus vidas, de que hay esperanza, de que hay un Dios que los ama, que quiere salvarlos y al cual pueden recurrir. Es nuestro deber ayudar en medio de la necesidad, pero principalmente dar la respuesta espiritual, decir la verdad sin temor y hablar de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, hermanos.